En varias ocasiones, a fin de ayudarme, don Juan trató de poner nombre a su conocimiento. Él creía que el nombre más apropiado era nahualismo, pero que el término era demasiado oscuro. Llamarlo simplemente conocimiento lo encontraba muy vago. Y llamarlo hechicería, sumamente erróneo. La maestría del intento y la búsqueda de la libertad total tampoco le gustaron por ser términos abstractos en exceso, demasiado largos y metafóricos. Incapaz de encontrar un término adecuado, optó por llamarlo brujería, aunque admitiendo lo inexacto que era. En el transcurso de los años, don Juan me dio diversas definiciones. En el transcurso de los años, don Juan me dio diversas definiciones de lo que es la brujería, sosteniendo siempre que las definiciones cambian en la medida que el conocimiento aumenta. Espero que estén siguiendo la lectura. Hacia el final de mi aprendizaje, me pareció que estaba yo en condiciones de apreciar una definición tal vez más compleja o más clara que las que ya había recibido. Estos son dos párrafos, lo que les acabo de leer, de este libro titulado El conocimiento silencioso, obviamente, Carlos Castaneda. Quise iniciar el día de hoy con este fragmentito para decir que el conocimiento que propone Carlos Castaneda es difícil de nombrar. No solamente en este libro, sino en otros. Don Juan debate con Carlos Castaneda cuál es el mejor nombre para ese sistema cognitivo que le está mostrando a ese antropólogo de la UCLA que era Carlos Castaneda. Otro dato importante, y esto es un fragmento también de la última entrevista que le hicieron a Castaneda, creo que en 1997, que es bastante interesante y les pido que escuchen atentamente. Dice Castaneda, el sistema cognitivo del hombre occidental nos fuerza a movernos a través de ideas preconcebidas. Me voy deteniendo así casi punto por punto. El sistema cognitivo del hombre occidental nos fuerza a movernos a través de ideas preconcebidas. Observen cómo esta sola frase de, de Castaneda, que como les digo, fue en su última entrevista, conecta de inmediato con diversas corrientes filosóficas, pero sobre todo con la fenomenología, tanto husserliana como heideggeriana. Hay una crítica muy importante aquí por parte de Castaneda. Nos está señalando que nuestro sistema cognitivo, o sea, la manera en que conocemos el mundo, es a través de ideas preconcebidas. Eso es un dato básico, pero también para reflexionar, porque en estas sesiones no alcanzamos a lo mejor a profundizar lo que merecen estas ideas. Pero si ustedes toman esta noción que comenta Castaneda y entonces la reflexionan, van a, van a, van a comprender gran parte de la médula de la enseñanza de don Juan Matus. Para don Juan, ese sistema cognitivo al que a veces le llama brujería, a veces le llama nahualismo, el arte de la locura o del desatino controlado, etcétera, es una manera de aprender a percibir más allá de ese sistema cognitivo de preconcepciones. Muchas veces nos confundimos con los nombres brujería, chamanismo y mil cosas más, mil etiquetas más. Pero el conocimiento de don Juan es tan atinado precisamente porque no se anda con ambigüedades en ese sentido y va directo al núcleo, que es, nos han enseñado desde niños, desde chiquititos, qué es lo que tenemos que percibir y qué es lo que podemos percibir. Y entonces consideramos realidad real
a eso que nos han enseñado que es el mundo. Cuando en realidad, según don Juan, es solo una selección de una multitud de posibilidades. Iba a decir posibilidades posibles, pero me voy a ver muy cabrón, ¿no? Una multitud de posibilidades. Entonces, número uno, ese es el primer punto, ¿no? Y sigue diciendo Castaneda, basamos nuestros juicios en algo que es siempre a priori. Esto significa que o sea, lo a priori ustedes saben que significa anterior a la experiencia, ¿no? O sea, basamos siempre nuestros juicios en prejuicios. En lugar de experimentar, mejor decimos, juzgamos, explicamos, porque para explicar eso sí somos buenísimos, ¿no? Yeah. O sea, nos contamos solos para explicar, ¿no? Para explicar el mundo. Es muy importante considerar que este conocimiento de Castaneda que vamos a ir revisando a lo largo de estas sesiones es una invitación a la experimentación. Y muchas de las premisas que vamos a ir viendo, por ejemplo, la idea del ver en Don Juan, ¿no? Toda la teoría de la percepción, el ensueño, el acecho y demás, es muy importante considerarlas como hipótesis de trabajo. Eso sí les pido que lo subrayen, ¿no? Hipótesis de trabajo. Esto significa que no se trata de creer lo que dice el pinche Castaneda y lo que dice el Johnny, ¿no? Don Juan Matos. Se trata de considerarlo como posibilidades a experimentar y a vivir. Por ejemplo, ¿es posible tornarnos conscientes dentro de los sueños? Es posible adentro del sueño, actuar a voluntad. Entonces, eso es lo que Castaneda llama ensoñar. Si tú dices no es posible, o si a priori dices sí es posible, estamos entrando en un sistema de creencias y le damos en toda la madre a ese conocimiento de don Juan. Pero si yo digo es posible y lo puedo intentar, entonces es una hipótesis de trabajo. Y esa es la actitud que propone también Carlos Castaneda. Sigo con esta breve entrevista. Dice lo siguiente. Un ratito, bueno, estar escuchando. A ver, déjenme desactivar el audio. No se ría, Toño, no me estás burlando de mí porque me metieron en problemas, ¿verdad? Por cierto, ¿estás pisteando o nomás es Coca-Cola? Ah. Basamos nuestros juicios en algo que es siempre a priori. Por ejemplo, la idea de lo ortodoxo. ¿Qué es la antropología ortodoxa? La que se enseña en el aula. ¿Y cuál es la conducta de los chamanes? ¿Ponerse plumas en la cabeza y bailar a los espíritus? Pregunta Castaneda. Han acusado a Carlos Castaneda durante 30 años de crear un personaje literario, simplemente porque lo que yo les decía no coincidía con el a priori antropológico, con las ideas establecidas en el aula o en el campo de acción antropológico. Sin embargo, lo que me presentó don Juan solo podía caber en un campo de acción total, y bajo tales circunstancias sucede muy poco o casi nada de lo preconcebido. La maravilla de lo que está diciendo aquí Castaneda es, en el campo de lo práctico sucede casi nada o muy poco de lo preconcebido. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te metes verdaderamente a un camino como este, todo lo que leíste y lo que estudiaste y lo que te dijeron otros, casi nada es así. Se empieza a perder. Se empieza a perder y entonces el camino de la experiencia se torna completamente diferente. Por eso también es ahí en la experiencia directa e individual donde el aprendizaje emerge. Castaneda nos propone un tipo de conocimiento que no está en los libros, no está en las universidades, ni en las maestrías, ni en los doctorados.
Nadie te lo va a decir en ese tipo de instituciones. Es un conocimiento que está más allá de las fronteras, de lo normalmente perceptible. Y esto no significa que vayamos a percibir ángeles, no, todo ese tipo de cosas. Simplemente aquello que creíamos ser deja de tener validez, porque la misma percepción se comienza a extender. Insisto, sigamos pensando en el ejemplo del ensoñar que propone Castaneda, o si ustedes han tenido alguna experiencia con enteógenos, ya saben ustedes que son enteógenos, por supuesto, ¿no? Si ustedes han tenido alguna experiencia con enteógenos, entonces van a poder comprender un poco a lo que me estoy refiriendo. Esos momentos de comprensión profunda, de mirada clara, de mirada nítida sobre la vida. Ese momento donde dejamos de ser esos seres temerosos, inquietos, ignorantes, oscuros, etcétera. Esos momentos de claridad están fuera de la SEP, están fuera del sistema educativo, ¿no? Y por supuesto, de la historia que nos han contado a todos, ¿no? Que es la historia oficial priista, ¿no? Sigue sin ofender a nadie, no se agüite, no te agüites, Toño, no es contra ti. Sigue diciendo, le pregunta la entrevistadora a Carlos Castaneda, le dice, ¿cómo definiría a don Juan Matus, su maestro y amigo? Y dice Castaneda, y aquí viene la parte, una parte importante, dice Castaneda, era un chamán, aunque él me decía, no soy chamán, pendejo, soy un brujo. Era re mal hablado. Y le preguntan, ¿qué es la brujería? Y responde Castaneda esto que es esencial. Es el arte de interrumpir el flujo del sistema de interpretación. ¿Qué es la brujería? Es el arte de interrumpir el flujo del sistema de interpretación. No significa esto necesariamente que nos convertamos, que nos vamos a convertir en seres no interpretativos, sino que podemos aprender, según el sistema cognitivo de don Juan, podemos aprender una manera de conocer y de interpretar el mundo que es mucho más amplia y que conduce también a una existencia plena y auténtica, diría el Heidegger, ¿no? Una existencia plena y auténtica. Llevaría mucho tiempo aquí desglosar el fondo de esta observación y de esta crítica que hace Castaneda. Pero lo que sí le dice don Juan a Castaneda es que nuestro sistema cognitivo, que por cierto ese concepto también es muy grande, ¿no? Sistema cognitivo. Nuestro sistema cognitivo nos aporta muchísimas ventajas. Nos aporta estabilidad perceptual y cierta seguridad, pero también se convierte en nuestra prisión. No sé si me van captando hasta aquí. Nuestra manera de percibir, que poco a poco con los años se va tornando cada vez más rígida, inflexible, por tanto neurótica, se convierte en nuestra cárcel. Te vas, amor, si así lo quieres, que puedo. Ya es demasiado temprano para empezar a cantar, yo lo sé, pero recuerden la rolita de Tu Cárcel, ¿no? Ahí nomás, para acompañar la cheve que te estás echando, Toño, ¿eh? La cárcel perceptual, que es un tema típico en la historia de la filosofía y hasta en el cine, ¿no? Matrix. Es decir, vivimos de tal manera que al final de cuentas
lo que percibimos es tanto un fragmento de lo de lo que es posible percibir, como una ilusión. Aquí es donde entra un concepto importante de Carlos Castaneda, que es verificable en términos prácticos. Le dice don Juan a Castaneda, nuestra realidad está sostenida por nuestro hacer. Esto lo dice en el tercer libro que se llama Viaje a Ixtlán. Nuestra realidad está sostenida por nuestro hacer. Ya les decía la quincena pasada, nuestro hacer son todos estos hábitos intelectuales, emocionales y biomecánicos, y también bioquímicos, que los tenemos, por supuesto, ¿no? Este conjunto de hábitos que nos hacen relacionarnos de una manera determinada con el mundo. Todo lo que hacemos a lo largo del día, estos pensamientos ciclados, el conjunto mínimo de emociones que tenemos a diario, etcétera, todo eso nos da una cierta relación con el mundo y una sensación de que la realidad es como es. Le dice don Juana Castaneda, en el momento en que se rompen esos hábitos, entonces la realidad empieza a revelar otras facetas, otras caras, otros matices, otras luces. Simplemente un ayuno, que es una de las formas tradicionales de interrogar a la trascendencia, ¿no? Ni siquiera piensa en el ayuno. Piensa qué pasaría si dejas de hablar una semana. Una semana no pronunciar ni una palabra, un retiro de silencio. De repente, tú y lo que te rodea comienza a cambiar de sabor. Se empieza a transformar en otras cosas. ¿Me estoy explicando hasta aquí? A esta ruptura de hábito, de lo acostumbrado, de lo rutinario, de lo que sostiene nuestra percepción ordinaria, le llama a don Juan Matus no hacer, el no hacer. Y a lo largo de la obra va a compartirle Castaneda, va a compartirle muchísimas formas de no hacer. Por ejemplo, el ensueño es una forma de no hacer, es el no hacer de los sueños. Lo que don Juan llama la recapitulación es el no hacer de recordar. El silencio interior es un no hacer mental. Y así la caminata de poder es una forma de no hacer. Y así nos podemos ir, ¿no? Etcétera, etcétera. Los ejercicios de observación que le propone don Juana Castaneda, por ejemplo, vas caminando por la calle y en lugar de ver las cosas, ves las sombras de las cosas. Eso es una ruptura en la manera ordinaria en que vemos, ¿no? ¿Sí me expliqué con esto? Veo un árbol y en lugar de ver las hojas, veo los espacios entre las hojas. Estas pequeñas rupturas de hábitos, de los hábitos perceptuales, generan que la mente se detenga, aunque sea por segundos, que cambie ese torrente de inercia que es el flujo interpretativo. Espero que me estén siguiendo hasta aquí. A lo mejor empecé muy duro, ¿no? A lo mejor empecé poquito, no sé. Pero esas son ideas básicas. ¿Por qué hablar el día de hoy de chamanismo? Esa palabra que, por cierto, no me gusta para nada, ¿eh? Yo prefiero chalán. Yo prefiero ser chalán, ¿no? Porque hay mucho chamán y muy pocos chalanes. Somos muy huevones. Mucho chamán, poco chalán. Esa es mi frase favorita, ¿no? Esa palabra es problemática. Porque para empezar,
es una palabra que se usa allá en Siberia. Eso es un fenómeno, según los antropólogos, es un fenómeno siberiano. Pero nos da la pauta, este concepto de chamán, nos da la pauta para discutir algunas ideas básicas que están alrededor del mundo, que se encuentran alrededor del mundo, pero que también forman parte del conocimiento propuesto por Carlos Castaneda, como esta que les estoy mencionando de interrumpir el flujo interpretativo, que por cierto es una práctica que podemos hacer a cada momento y todo el tiempo, no necesitamos irnos con ningún chamán ni a ningún retiro, etcétera. Es una práctica que se puede hacer continuamente. Porque ciertamente si el chamanismo es un fenómeno, es un fenómeno de Siberia, podemos encontrar que alrededor del mundo se dan fenómenos análogos, aunque por supuesto con nombres diferentes, ¿no? En México a lo mejor entre los bizárricas se le llama maracames, en Oaxaca se le llama de otras maneras, en ciertas zonas se le llama nahuales, a lo mejor brujos, a lo mejor en Grecia se les daba el nombre de mistés, ¿no? Y vete tú a saber, pero todos ellos tienen puntos en común, de tal manera que Eliade, en su famoso libro de 1951 que se titula El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, que es un texto que les recomiendo enormemente, habla, por ejemplo, de un chamanismo en la India, de un chamanismo en Grecia, de un chamanismo en México, de un chamanismo en Sudamérica, el chamanismo chino, por supuesto, ¿no? Entonces, desde esa noción podemos hablar de un chamanismo, ¿no? De un chamanismo, y dentro de un momento voy a proporcionar algunas de las características, que por cierto, la quincena pasada, cuando hablábamos de contracultura, hablábamos de los beatniks y demás, pues no mencionamos este asunto, pero es que una de las cosas primordiales que hay que comprender del chamanismo es que tiene la función dentro de una sociedad o dentro de una comunidad, tiene la función de resquebrajar el código perceptual asumido por los integrantes de esa comunidad. Piensen, por ejemplo, en China, el taoísmo chino, Lao Tse, Chuang-Tze, etcétera. Todos ellos hicieron la crítica de la cultura confucionista, o sea, de Confucio, ¿no? La cultura confucionista. Es decir, al final de cuentas vamos a ver que el chamanismo es una metodología para deconstruir. Apague el micrófono, por favor, o al menos que quieran hablar. No sé quién la tenga por ahí activado. Gracias. Es una metodología para deconstruir el consenso perceptual. Esta palabra es importante en Castaneda, ¿no? El consenso perceptual la va a mencionar en la introducción a Viaje a Ixtlán, consenso perceptual. Entonces, estas nociones son básicas. Sobre todo, a mí me gustaría invitarlos a que, a ver, ¿qué está diciendo este cabrón? Me está diciendo que hay un código, que hay un consenso perceptual y que el chamanismo desarticula ese consenso perceptual. ¿Cómo es eso? Significa entonces que el chamanismo es una metodología que trata de irrumpir en el sistema de signos acordado. Sistema de signos acordado y gracias al cual le damos un sentido definido a la realidad. Si te pones a tripear esa idea, acá, que así decimos acá en Tijuana, ¿no? Eso es como pensar, ¿no? Como date un viaje con eso, pues. Te pones a pensar esta idea, es sumamente poderosa,
porque implica que lo que ahorita estoy llamando chamanismo y que don Juan llamaba brujería, lo estoy usando como un análogo ahorita. Lo que estoy llamando chamanismo propone una vuelta a la vida en su flujo. Porque lo que hemos hecho a través de una vida institucionalizada, socialmente estable, etcétera, es distanciarnos de un flujo creativo. ¿Cómo anda? Guacha, ¿Ves? mira, fíjate, vete dando cuenta cómo hay una relación profunda, íntima, entre chamanismo, creación y locura. Esa es la Santísima Trinidad. O sea, ese mundo al que todo el tiempo le estamos rehuyendo es el mundo de los poetas, de los locos y los niños. Y nosotros adultos, católicos, apostólicos, romanos, bien portados, decentes, etcétera, ¿no? Dice Mariana, los fuera del sistema, o sea, los que generalmente no tienen voz. Y Michel Foucault dice, hay que escuchar a los locos. Y Marcos Müller, y yo sé que ustedes a lo mejor no saben quién es Marcos Müller, pero es un terapeuta gestaltista, tiene un libro que se llama Psicosis y Creación. Porque el chamán es alguien que tiene un pie en la cordura y el otro en la psicosis. Es decir, ha logrado desvanecer la solidez con la que nosotros, neuróticos, encaramos la vida. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y cuando decimos que estamos haciendo algo diferente o teniendo una experiencia diferente, al final de cuentas es lo mismo como la gente que se va de vacaciones, según ellos, ¿no? Y que regresan peor. El chamán es aquel que ha logrado contactar con un flujo de vida primigenio, originario. Y eso está bien cabrón, porque para eso una persona necesita pasar por la muerte. Ahorita estoy haciendo la conexión con Heidegger, mira. Hablé un día y medio de Heidegger, hasta ahorita lo estoy entendiendo. Con razón Heidegger hablaba de precursar la muerte. O sea, el chamán es aquel que tradicionalmente, porque esto lo marca la tradición, incluso si no me creen, pues revisen el libro de Eliade o revisen también este libro, ¿no? Que se llama un clásico, El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Tradicionalmente el chamán es aquel que ha muerto y ha renacido. Esa es una de las condiciones más básicas del chamanismo, pero también de la brujería de Don Juan, ¿eh? Casi no hay discípulo de Don Juan que se mencione en los libros de Castaneda que de alguna manera no hayan estado medio muertos cuando Don Juan los adoptó como discípulos. Eso es muy importante. Es muy importante porque esto significa que el aprendiz conoce. Mira, ahí te va. The Dark Side of the Moon. ¡Ah! O sea, conoce la otra cara de la realidad. Eso está bien cabrón. O sea, el vato ya volteó al otro lado, sabe lo que hay ahí y si esa persona es entrenada por un chamán que también haya estado ahí, esa persona va a poder entrar al otro lado según marca la tradición y traer información de allá, porque aquello es el mundo de los dioses, pero también de los demonios y de los espíritus. Insisto, estoy usando un lenguaje tradicional, ¿eh? A mí no me gusta usar esas metáforas, pero lo hago porque es un lenguaje muy tradicional. O sea, es un mundo
que no está predeterminado, preconfigurado, como este que percibimos todos los días. Voy a leer comentarios por si tienen ustedes alguna pregunta, les doy chance, ¿no? Dice Violeta, me suena que el chamanismo con sus irrupciones y mediaciones con lo trascendente evita epidemias psíquicas, como la llamaba Carl Jung. Estaría curado que ampliaras un poquito más la idea, Violeta, ¿no? Porque dice, evita epidemias psíquicas. Lo que yo estoy entendiendo con tu comentario es que el hecho de que haya individuos en una comunidad que puedan hacer este viaje, pues, por decirlo de alguna manera, evita que la comunidad enferme. Eso es lo que yo estoy entendiendo, pero me gustaría que, si quieres, ¿no? Que ampliaras un poquito para no malinterpretarte. Gracias, Violeta. Dice, los fuera del sistema del consenso perceptual, pregunta, trabajo social, ¿quién es? Ah, es Oscar. ¿Qué onda? Hermenéutica. Depende, ¿no? O sea, no sé exactamente desde dónde lo estés mirando. Dice Ariadna, atravesar la muerte es literal, o sea, que el cuerpo ha perdido la vida o es metafórico. Se pueden dar, es buena pregunta, Ariadna, se pueden dar ambas posibilidades. Por ejemplo, en México, en Morelos, Puebla, etcétera, en el centro de México se usa mucho, se da mucho. Hay grupos de chamanes, yo personalmente conocí a varios de ellos. Hay grupos de chamanes que se llaman tiemperos o graniceros. No sé si ustedes han escuchado de ello. Jacobo Greenberg los menciona en sus libros, tiemperos o graniceros. Y para que una persona pueda entrar como aprendiz de un tiempero o de un granicero, le tiene que haber caído un rayo. Literal, como dicen por ahí, ¿no? O sea, tal cual, no es como un rayo metafórico, ¿no? Te vi, sentí que me cayó un rayo y uy, ¿no? No, te cae un pinche rayo. Y entonces precursas la muerte, te pone un pie del otro lado. En las sociedades tradicionales, sobre todo estoy pensando en Siberia, como les decía al principio, la muerte era real. Y esto quiere decir, el chamanismo está muy identificado con comunidades de cazadores. ¿Qué sucedía? Que al morro que se le veía, ¿no? Ciertos rasgos de chamán, como ustedes leyeron en el texto de Yepes, puede ser un morro bien friki, puede ser un morro muy excéntrico, hiperactivo, ¿no? Con que tenga pesadillas, de un morro violento, lo que tú quieras, puede tener muchos rasgos, pero a ese morro se le dejaba en el bosque, por ejemplo, solo, hasta que lograra cazar, con bien poquita comida y con un arma bien básica. Y entonces, el morro tenía se dice vislumbre, ¿va? Vislumbre de su muerte. Porque entonces al tercer, cuarto día empezaba a perrearla, ¿no? Ah, cabrón. Entonces, en ese tipo de comunidades es literal. La verdad, yo diría que lo óptimo es que la muerte sea, el contacto con la muerte sea tal cual. Los humanos somos de tal manera que solo el contacto con la muerte puede operar en nosotros una transformación psicológica radical. Puede operar como un despertador. En mexicano y menos filosóficamente, puede operar como un despendejol. O sea, sí, es la única manera en que yo me voy a dar cuenta de que estoy vivo. ¡Ah! Y de que hay una potencia creadora que todo el tiempo está latiendo. Mientras, otra opción, menos, pues menos radical, ¿no? Es esta muerte
más de tipo psicológico, lo que los griegos antiguos llamaban catábasis. Pero todavía entre los griegos antiguos la catábasis era también muy física, ¿eh? Ya después se comenzó a convertir, conforme fue pasando el tiempo, ya en una muerte y desmembramiento psicológico. Y eso no significa que sea menos intenso, ¿eh? Pero ustedes ven en muchos mitos, pienso sobre todo en el mito de Osiris, que hay un desmembramiento del dios, ¿no? Y luego un renacimiento, una reconstrucción, una reconfiguración, etcétera. Lo que sucede es que cada uno de nosotros en la vida morimos muchas veces. El problema es que como no tenemos conocimiento, a lo mejor no profundizamos lo suficiente en esas muertes como para poder renacer. Pero las muertes a las que me refiero se dan muchas veces en la vida con crisis, pérdidas, enfermedades, violencias, ¿no? Contactos con catástrofes, con guerras, momentos en los cuales nuestra vida realmente pierde toda orientación. Ese es el punto clave. La vida pierde toda orientación. Entonces, puede haber una muerte psicológica. Si yo entro en ese morir, entonces viene aquí otra idea esencial. Me doy cuenta de que detrás de la muerte hay un flujo de agua pura y cristalina que todo el tiempo está corriendo. El punto es que casi nadie quiere precursar la muerte. Porque si entonces pudiéramos entrar profundamente en esas crisis, en esos dolores, si pudiéramos realmente tocar la llaga, nos transformaría. Pero pregúntate tú quién lo hace. Casi siempre o lo taponeamos o buscamos una aspirina metafísica o pastillitas para no soñar, dijo Joaquín Sabina, ¿no? O amistades o relaciones o actividades para no voltear a ver eso que está llamando. En el fondo sabemos que si lo volteamos a ver seríamos transformados. Creo que es el gran llamado de ciertas corrientes en psicoterapia. No todas, pero sí de algunas. Voltear a ver la experiencia tal y como está sucediendo. Si hay dolor, si hay miedo, si hay angustia, si hay tristeza, si hay desazón, desesperación, hay que entrar en ello. Porque una de las características más fascinantes del chamán es lo que se conoce como el sanador herido. Eso me gusta mucho, ¿no? El sanador herido. El chamán es aquel que no solo ha precursado la muerte, sino que también conoce los caminos del dolor y de la locura. Y que entonces, conociéndolos, puede volver tanto a reconstruirse psicológicamente como a curarse a sí mismo. Esa es una idea esencial para nosotros. No sé si me voy explicando. Son temas bien importantes, ¿eh? No sé qué están pensando, pero son temas bien importantes. Yo pensaba como en esto de, bueno, de la figura de que hay como, pues ciertas personas, ¿no? O sea, no todo mundo, o sea, como que, como mi pregunta o mi reflexión iría de por qué a los chamanes pueden ir más profundo, ¿no? Y hay personas que no, o sea, que no, como es, sí, como ir a lo profundo de lo profundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les, sí, les capacita, bueno, no capacita, ¿no? Como les facilita llegar a esos sitios y sobre todo como con esa mirada, ¿no? O sea, una vez platicaba con amigos de una
mujer en una ceremonia con Hikuri y ver sus ojos, ¿no? O sea, que sus ojos estaban en otro mundo que pues seguramente nosotros no sabremos en dónde estaban, ¿no? O sea, pero es esa profundidad que, pues no sé, muy inexplicable, ¿no? Y tú lo dijiste al final, como dice una Upanishad, ¿no? Misterio eterno es ese. O sea, podemos especular, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos decir que es a través de los enteógenos, como se da esa sensibilidad, se abre esa puerta, etcétera. Pero lo cierto también es que tradicionalmente se considera que las personas que tienen la vocación para el chamanismo ya traen algo. O sea, ya vienen, así se dice, ¿no? Ya vienen marcados por el espíritu, así lo dicen. Ya traen como un rasgo, una marca, y como ustedes leyeron en el texto de Yepes, si no nacen en una sociedad tradicional, ¿no? Donde haya chamanes que les puedan enseñar, pues entonces o se hacen poetas o artistas o se dedican a la vida contemplativa, a la vida del espíritu, o si no, van hacia la locura o van hacia experiencias, pero del lado más dark, ¿no? Del lado más oscuro. Lo que lo que se desprende del conocimiento de Carlos Castaneda es que, así lo dice don Juan, ¿no? El discípulo es señalado por una fuerza, por un espíritu, por el espíritu. Y no sabemos en qué momento, ni quién, ni cuándo. Esa es como una idea muy importante, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento, el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. No, por eso entramos en el terreno de lo indeterminado. Esa es la parte importante. Entramos en el terreno de lo indeterminado. Don Juan, cuando, cuando Castaneda le dijo, ¿no? Que es que publicó el libro y que mucha gente lo quería conocer, etcétera. Don Juan le dijo a Castaneda, pues está bien, pero la mayoría de la gente que quiere aprender no está curado. Porque para que tú entres en este camino hay que convencerte. Si tú quieres entrar por propia voluntad en ese tipo de camino, significa que tienes una idea muy ingenua de lo que es ese camino. No sabes la chinga que es. Generalmente el chamán no acepta de buen grado el trabajo que le toca, ¿eh? Es una carga. Se considera una carga para él. Igual, en la saga de Carlos Castaneda, vemos cómo Castaneda muchas veces quiere abandonar. Claro, porque te compromete todo. Es más fácil y es mucho más cómodo, más a toda madre quedarnos como estamos. Y esa es la realidad, ¿eh? Hasta cierto punto, porque también llega un momento en que el estar como estamos, pues también se vuelve una rasquera continua, ¿no? Se vuelve una incomodidad. Y entonces cuando empezamos a buscar otra cosa. Pero en el chamanismo se habla así. Primero voy a dar la palabra a Oscar, porque en orden de aparición, y luego a Ludi, por favor. Fíjate, preguntaba en este concepto de hermenéutica por la traducción, ¿no? Decías, el chamán de cierta forma, o bueno, también entiendo eso, o son hombres muertos, son hombres que vienen mal, están con, como dices, un pie en el Mictlán o en el mundo de los espíritus y otro en la realidad, ¿no? Y lo que entendía justamente era todo lo que vienes describiendo, incluso de que es una carga, significa que en realidad, pues, el llevar el mensaje, el portar un mensaje o incluso el tratar de entender el mensaje, de cierta forma impacta y te genera un cambio, te genera bien o mal una destrucción de lo que creías, pensabas y bien o mal, aunque lo hayas escuchado, no digas, no opines, estoy hablando ya en un ámbito terapéutico, pues bien o mal tienes que acompañar al otro, a su infierno al otro, después de tú haber abrazado tu muerto, abrazado permíteme, todas tus destrucciones continuas y te sigues reconstruyendo a la par o al lado del otro, lo entiendo. Entonces, el chamanismo se me hace una visión como lo describes, ¿no?
destructiva, pero a la par poderosa, con la visión de qué puede seguir después de la destrucción. Hasta ahorita sigo. Gracias. Cuando empezaste a hablar, recordé a Hermes, ¿no? Hermenéutica Hermes. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas... Que es el... A ver, voy a apagar micrófonos porque están con el micrófono abierto, pero con la tele prendida. ¿Cómo? ¡No! Con el canal de las estrellas. Oye, ¿qué onda, pues? Oye, dice Toby, es para concentrarse más a huevo, ¿no? Hashtag, me concentro mejor. ¡Au! Hermes, el mediador, los hombres y los dioses, ¿no? Eso es un chamán. O sea, Hermes es quizás uno de los dioses más chamánicos de Grecia. Es el mediador, es el mensajero, es aquel que traduce el lenguaje de los dioses a un lenguaje relativamente comprensible para los seres humanos. Y ahí está también impreso en Hermes una idea chamánica también interesante, que es el vuelo mágico, ¿no? Si tú buscas una escultura, una imagen de una escultura de Hermes, en los tobillos va a traer unas alas. Entonces, es el vuelo mágico, ¿no? El famoso motivo chamánico. El vuelo mágico es la posibilidad del chamán de ir hacia el mundo divino y de ahí traer algo. Porque en este tipo de comunidades, el chamán es fundador de cultura. Es bien importante, es otra idea, ¿eh? No es cualquier babosada. El chamán es el fundador de cultura. O sea, es aquel que trae algo que no estaba previamente y que al mismo tiempo va a ser de gran beneficio para la comunidad, pero lo desprende, lo trae del mundo divino. Por eso se siente que es algo desconocido y hasta cierto punto mágico. ¿Sí me voy explicando? El chamán es esto. Otra idea que se me viene con tu comentario, y disculpen que hable mucho de esto, ¿no? Pero Dionisos, el dios. Este dios identificado con la embriaguez, el éxtasis, el tambor, la danza, el vino, la orgía. Dionisos, se me va la palabra griega, no es Eleuterión, sí es uno de ellos, ¿no? Es uno de los sobrenombres. Dionisos Eleuterión. Y el otro es, bueno, es una palabra griega que se me escapó ahorita, que significa el dos veces nacido. Por eso, Dionisos es el dios chamánico por esencia. Es el dos veces nacido y al mismo tiempo los rituales dionisíacos son aquellos que operan una ruptura en la rutina perceptual. Y entonces otra vez el individuo sintoniza con el todo, dice Nietzsche, ¿no? Dice Nietzsche, esto lo comenta Nietzsche al final de El origen de la tragedia, en un texto pequeñito que se llama La visión dionisíaca del mundo. Es un texto hermoso, también se lo recomiendo, ¿no? Pero gracias a los ritos dionisíacos podemos sintonizar otra vez con la totalidad. Entonces, la vida se regenera, la vida se renueva. Conectamos otra vez con el aspecto creador de la existencia. Dice aquí Violeta, la parte de ser tramposo o trickster de los brujos chamanes es una forma de romper también con esquemas, sí. Hey, por eso lo que se llama chamanismo es la forma más originaria de espiritualidad. Y por ahí, Marcela, ni siquiera vi tu comentario completo, pero nomás lo vi de reojo, decías, me gustó ese comentario, ¿eh? Decías, en ese sentido, ¿Cristo fue un chamán? Sí, es lo que estaba viendo, el chullón, ¿no? Es decir, claro. Oye, te invito a que leas el Evangelio gnóstico de Tomás, para que veas a un Cristo chamánico, extático. Ahí es donde el vato dice, ¿no?
Si tú levantas una piedra, ahí estoy. Si tú levantas un leño, ahí estoy. Y no he venido a traer paz, he venido a traer guerra y discordia. Nada que ver con el chullón güerito, white chicken, que nos pintan en las iglesias, ¿no? Pichi white chicken, ¿no? Fresa. No. Ponte a tripear fenomenológicamente el Nuevo Testamento. Ese vato era un fuego. No es casual que lo hayan matado. ¿A poco crees que nomás así como, amor y paz? No, ese vato era realmente lo que se entiende por Mesías. Creo que las veces pasadas les hablaba de esto, no lo sé. Pero Mesías es el espíritu viviente, como dice Heidegger. Es el espíritu viviente que cambia el curso de la historia. Y eso es un chamán. Por eso el chamán da miedo. Porque el chamán es la representación de todas las de múltiples posibilidades. Eso es el Mesías. Por eso cuando entra el Mesías en la historia cambia. La historia se transmuta. Es un momento cairológico. O sea, se inaugura una nueva temporalidad. Porque algo nuevo vino y rompe con lo ya endurecido, tanto en términos religiosos como políticos y culturales. Resquebraja aquello. Y entonces se empieza a renovar la vida, ¿no? Al menos originalmente era así. Son ideas sumamente importantes, dice Violeta, el Cristo gnóstico todavía bien ligado a Dioniso, sí, se nos escapa desafortunadamente todo esto, ¿no? Los primeros cristianos eran creadores. O sea, tú revisa los libros, por ejemplo, el de Pagels, ¿no? El de Elaine Pagels. Los primeros cristianos, piensan los valentinianos en el grupo de Carpócrates, etcétera. ¿Cómo identificaban cuando una persona había tenido el conocimiento de Dios? Porque esa persona se volvía creadora, creaba mitos, poesía, pintura, canciones, evangelios. Y eso es el chamán. El chamán es aquel que crea los mitos de su pueblo. Por eso el chamán es una guía. Por eso se identifica el chamán también con la palabra. El chamán es aquel que puede transformar con su palabra y que inaugura mundo con su palabra. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Dice Oscar, gnóstico, Carl Jung, los 7S. Ese es bien importante, gracias. Ahí está, Violeta coincide, Violeta es experta en Jung, ahí está, ¿no? Está coincidiendo, gracias. Dice Jesús Moral, saludos Jesús, no sé qué horas son allá, son desde como las 3 de la mañana, ¿no? ¿Las 3 de la mañana? Sí, gracias, muchas gracias. Fíjate, para que veas el esfuerzo que está haciendo mi compañero de Málaga, ¿no? Mi amigo de Málaga, sí. Jesús Moral dice, la herida de Quirón no tiene cura, sin embargo, era una fuente de sanación, ciencia y educación para los demás. Por ahí también Elvira mencionó a Quirón, ¿no? Si no mal recuerdo, es la herida ilusoria, ¿no? Si no mal recuerdo, ustedes díganme, porque yo no estoy bien enterado. Dice, estoy pensando en Quirón, dice Elvira, el sanador herido. Estamos hablando del mito de Quirón, podría ser, yo no lo conozco profundamente, lo he escuchado algunas personas que saben de astrología, que hablan de Quirón en ciertos lugares, pero no sé más, lo admito. Ah, y lo vi por supuesto en la caricatura de Hércules. Dice Rubén, es lo mismo que el psicoterapeuta, tiene que ser de alguna forma un sanador herido para poder dar mejor acompañamiento. Yo estoy de acuerdo contigo, Rubén, sí. O sea, un terapeuta profundo, un terapeuta enraizado, de alguna manera está herido. ¿Sabes cómo me lo imagino yo? Como cuando hieren a Máximo Meridio
en la película de Gladiador. Ya la vieron, obviamente, ni modo que no. Cuando el emperador hiere a Máximo, al español, y que el vato recibe el chingazo y aún así lucha y gana. Ese es el guerrero herido, es el sanador herido. Estás herido, estás madreado y aún así alivianas. ¿Pero por qué? Fíjate bien la idea. Porque todos los días vas comprendiendo mejor tu herida. Todos los días, cuando tú tratas a una persona que se le llama paciente o consultante, a través de esa relación, vas comprendiendo cada vez mejor tu herida. La vas viendo desde otros ángulos, la vas estudiando, va adquiriendo profundidad y a través de esa conciencia que le vas dando a la herida, esa herida se va transformando en miel y en vida. Esta es la gran clave del chamanismo. A través de esa, sí, aún así te escucho y cuando te escucho mi herida también revive y cuando te escucho siento como si pusieras tu dedo en mi herida y entonces sangra, pero ahí está y la veo y no la niego, no la oculto, la abrazo y entonces la comprendo y sé que la vida se muestra en esa apertura que es la herida. Ahí es donde emana la vida. No del estado de normopatía en el que nos creemos sanos. Ya me excité, ¿no? Mejor me calmo. Dice aquí, Quirón el centauro. Sí, ese era un centauro. Gracias, Marcela. Bueno, ¿qué más? Pues nada, ya les dije como lo más básico. Bueno, hay otro dato, ¿no? Que es cuando hay una vocación o elección del chamán o del discípulo de chamán, esta vocación, elección, suele manifestarse en crisis psicológicas o físicas. Por ahí Ariadna, y se me está perdiendo tu comentario, Ariadna, por ahí Ariadna me estaba volviendo a decir lo siguiente, que tiene relación con lo que está mencionando. Sí, pero antes de la muerte, sea físico o psicológica, está la locura, que si nunca llegas a esa experiencia de la muerte y te quedas atrapado en la locura. Esa es una gran pregunta, Ariadna, también, desde mi punto de vista. Porque puede ser que la transformación total nunca se dé, como les mencionaba la quincena pasada, ¿no? O sea, sí puede ser que la persona se queda atrapada en el medio mundo, o sea, en lo que nosotros llamamos locura. Y ahí, ahí uno de los grandes peligros, porque entonces, y esto lo dice Gilles Deleuze, ¿no? Este gran filósofo francés. Aquí tenemos dos opciones, más o menos dos y una tercera, que es, la vida se torna tan rígida que dejamos de ser creadores. Neurosis, desde el punto de vista de la Gestalt, ¿no? O sucede algo que nos impacta con tal violencia y con tal fuerza que entonces entramos en un desborde psicótico. Y entonces se diluye la psique, ¿no? De pronto los límites comienzan a resquebrajarse. La tercera opción es lo que Nietzsche llamaba la integración entre lo dionisíaco y lo apolíneo, que es lo que hacen los artistas, los chamanes, los poetas, los grandes terapeutas también, ¿no? O sea, son capaces de entregarse a una experiencia que es de flujo de vida, dionisíaca, pues, y al mismo tiempo poderle dar figura, poderle dar forma, poder configurarla de tal manera que sea inteligible para los demás. Pero sí, ciertamente, está siempre el riesgo de la locura y de la psicosis o de la esquizofrenia. Por eso, lo ideal es que el aprendiz de chamán reciba instrucción de un maestro que haya pasado por todo eso, como sucedió con Castaneda y con Don Juan. O sea, que alguien que ya haya sufrido todas esas crisis psicológicas, físicas y demás, sepa
cómo transitar esos caminos y entonces recuperarlo, recuperar al discípulo. En el fondo, el chamán es alguien que ha trascendido la locura, pero al mismo tiempo, por supuesto, tiene algo de eso, tiene algo de psicótico. El loco se ha quedado a mitad del camino. Pero es muy importante también señalar, desde mi punto de vista, también hasta cierto punto Michel Foucault coincide con eso, con esto, es que el psicótico y el esquizofrénico tienen una gran sensibilidad. Es decir, de alguna manera nos están señalando ese otro lado de la realidad. Esa es una parte muy importante. Por eso el chamán va a estar muy ligado a la enfermedad. Esto lo dice Eliade. Va a estar muy ligado a la enfermedad. Siempre va a tener un pie en la enfermedad y un pie en el otro lado también. Dice Violeta, hay un librito que se llama Emergencia Espiritual, editado por Stanislav Grof, que toca este tema de crisis psicológicas o psiquiátricas que pueden ser espirituales. Ahí está, ¿no? Una recomendación de Violeta, muchas gracias. Sí, es un tema muy amplio, ¿eh? Yo ahorita nomás lo estoy tocando por encimita. Yo también pensé en ese libro que menciona Violeta y bueno, a mí me gustó cuando lo leí que una de las características para saber si era una emergencia espiritual es que la persona no se ve como atropellada por lo que ve, sino que lo puede contener, ¿no? O sea, es como que hay un filtro que permite que la persona no lo diga así como todo, ¿no? Así como, ¿no? O sea, como que hay una cosa como, sí, de silencio, quizá, ¿no? Pues de duda o también esta bifrontalidad, o no sé si era la palabra que se usaba, que hay como dos mentes, ¿no? La del observador y La así. mente bicameral. Ajá, entonces como que se mantiene como esa, pues, sobriedad, ¿no? Y en algo como más, no sé, psicótico totalmente, pues no hay como no hay esa pregunta o esa duda. Y eso a mí pues me gustó esa distinción, ¿no? Se me hizo muy claro. Gracias, Mariana. Es que en el texto que les sugerí para hoy, que es el de Joseph Ferigla, o Ferigla, no sé cómo se pronuncie, él habla de una conciencia dialógica. Sí, sí, no sé si estaba en ese capítulo, no recuerdo si estaba en ese capítulo o en otro, pero, ni leyeron, ¿no? Él habla de una conciencia dialógica. Es decir, el chamán desarrolla la capacidad, muy similar a lo que está diciendo Mariana, ¿no? Desarrolla la capacidad de estar en un estado de conciencia acrecentado que puede ser caótico, pero al mismo tiempo tiene una conciencia que se da cuenta de lo que está pasando y que se mantiene lúcida. La conciencia dialógica. ¿Sí me expliqué con esto? Y esto, el chamán lo puede llevar a su vida cotidiana. En la vida cotidiana puede tener una conciencia observadora, como dicen los budistas, un testigo, y al mismo tiempo entrenarse en descifrar, así lo dice el autor, su imaginería mental. O sea, todos estos imágenes, símbolos, motivos que pueden surgir en la experiencia enteogénica, el aprendiz de chamán tiene que saber mantenerse atento y lúcido para poder aprender de la experiencia. ¿Te das cuenta cómo ahí está también la trenza Apolo Dionisos? Ahí también está la trenza. Nietzsche decía, entregarse la experiencia dionisiaca, pero con algo que esté observando siempre. Atento. Esa es la metodología y la clave del creador. Porque toda creación necesita un flujo. Necesita ¿cómo se le puede decir? Pues sí, un flujo, una entrega a algo que ya no solo soy yo, sino que también me sobrepasa. Por eso el arte tiene mucho que ver con lo divino. Me sobrepasa.
pero permanezco consciente. Cuando ya no puedo permanecer consciente, entonces me puede pasar lo que le pasó al final de su vida a Nietzsche, o lo que le pasó a Hölderlin, o lo que le sucede a otros creadores. Aquello los absorbe. Decían los griegos, eso pasa siempre que hay un contacto con los dioses. Te traga eso, ¿no? Dice Oscar, ¿podría ser locura constructiva y locura destructiva? No sé si esos conceptos podrían aplicarse. Yo no lo sé, nunca los había escuchado. Tal vez sí, a lo mejor te sirve para tu tesis doctoral, ¿no? Dice Rubén, con una experiencia con psicoterapia psicodélica pude comprender más el concepto de Maya de manera fenomenológica. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Bien, los demás, ¿cómo están? Bien, voy a asumir que vamos bien, ¿ok? Otro de los datos que tengo aquí para compartir con ustedes es, bueno, ya les hablé de la vivencia del chamán de ser descuartizado o desmembrado, posterior, una posterior resurrección. Ya les hablé también del sanador herido. Otra idea interesante también es que, bueno, el término chamán tiene múltiples acepciones, ¿no? A veces se le identifica como una filosofía, a veces se le identifica como una religión. Hay que deslindar el chamanismo de todas esas ideas, porque el chamanismo no es ni filosofía, tampoco es religión, ¿no? ¿Qué más? Estoy tratando de extraer, ¿no? Lo que yo considero lo más importante. Ok. Bueno, otra idea que a mí me gusta mucho es que el chamán, aparte de ser un sanador herido, de generalmente ser médico, de también ser poeta, también ser visionario, el chamán también es un psicopompo. Punto extra el que me diga que es un psicopompo. Que viaja al mundo como al mundo de las profundidades y de los cielos. Hey. Sí, es un psicopompo es un guía de almas. Es un guía del alma. Violeta está diciendo aquí una palabra clave que es puente. Liz dice, ¿qué es eso? Pues lo que estoy preguntando. Oye, no me puedes contestar qué es eso si estoy preguntando qué es eso, ¿no? Pero está bueno. ¿Eres Lizeth Payano? ¿Quién eres? Nomás para saber. Para ver si puedo, sí, yo creo que ok. Bueno, entonces sí te puedo decir, no me puedes contestar con eso. Dice Toby Castrejón, Cholo Escuincle, ese es bien importante, el Cholo Escuincle, el doble de Quetzalcóatl, ¿no? Dice Jesús Morales, un nombre de Hermes. Sí, gracias, es uno de los nombres que se le da a Hermes. Rubén menciona a Anubis, podemos ahí, ¿no? Poner muchos ejemplos. Dice Marcela, disculpa, ya revisé el chat desde la sesión anterior hasta ahora y no encuentro la indicación de la lectura respecto a la conciencia de lógica. Y el autor que señalaste, sí, les puse ahí la lectura de Joseph Perigla que se llama Los chamanismos a revisión. Les compartí el primer capítulo, está en PDF en el chat, sí está ahí. Bueno, no pasa nada, la pueden leer para la siguiente sesión, ¿no? Yo sé que es una chinga leer 15 páginas, pero poco a poco, no importa, ¿no? Ahí como Sísifo subiendo la piedra a la punta del peñasco, o como Prometeo siendo devorado el hígado, poco a poco hay que irnos, ¿no? No pasa nada. Lo reenvío, Rubén, sí, para las personas que acaban de entrar con mucho gusto. Dice Violeta Puente. Nahual viene de una raíz que es Nahui, que significa puente. También. O sea, el Nahual, al igual que el chamán, es aquel que es un puente con el lado invisible de la realidad. Don Juan Matus
en el cuarto libro, que es Relatos de Poder, le enseña a Castaneda dos conceptos que son esenciales, tonal y nahual. Creo que la quincena pasada también ya les hablaba un poco de ellos, ¿no? Tonal y nahual. Tonal, como tonativo, tiene que ver con el lado evidente, luminoso de la realidad. Este que todos los días percibimos, ¿no? Es el estado de vigilia, como le llaman algunos, ¿no? Y el nahual es el otro lado. Un punto importante aquí, muy importante, es que esto no es una dicotomía, no es una dualidad, ¿eh? Más bien hay que comenzar a pensar en términos de pliegues. Ustedes saben lo que es un pinche pliegue, ¿no? Es un pliegue. Siempre que lo hablo, lo ilustro, pero no tengo ni una hoja aquí a la mano. Es un pliegue. Es decir, el tonal es una de las caras que vemos. Con la que tenemos contacto todos los días. Lo estoy explicando muy rápido, ¿eh? Porque la descripción que hace don Juan en el libro es hermosa. Pero lo estoy explicando muy rápido. Es el mundo con el que tenemos contacto todos los días, nuestro cuerpo, etcétera. El nahual es aquello invisible y que para don Juan también es indescriptible, no cabe en el lenguaje, pero desde el punto de vista de este conocimiento, el nahual está siempre presente aquí. En este mismo momento, aquello está intensamente presente. Uno de las ideas más bellas de la filosofía náhuatl es la de Tloque Nahuaque. Tloque Nahuaque. Búsquenlo si quieren. Tloque Nahuaque, el señor de lo más lejano y de lo más cercano. Oye, o sea que estos vatos eran heideggerianos mucho antes que Heidegger. El señor de lo más lejano y de lo más cercano. Significa aquello, lo divino, está siempre presente y al mismo tiempo siempre se nos escapa. Muchas veces en experiencias con enteógenos nos asombramos porque nos damos cuenta de que esa otra realidad todo el tiempo la estamos viendo. Y algo sucede, tenemos una especie de velo muy fino en los ojos que nos impide verlo, nos impide entrar en eso. Ese es un tema bien canijo, porque es tal cual. Esa otra realidad todo el tiempo está aquí. Y es como si nuestra conciencia estuviera desenfocada, de tal manera que nosotros percibimos objetos. Es también un misterio, ¿eh? Ahí alguien mencionó, Rubén mencionó el concepto de Maya. Tiene que ver, ¿no? Pero es increíble poder vivirlo, poder ver que es así. Es asombroso y al mismo tiempo desesperante. Tonal y nahual significa dos realidades que están íntimamente unidas. Don Juan le dice a Castaneda lo siguiente, mucho ojo aquí. Están sentados en un restaurante cerca de la Alameda de la Ciudad de México. Pidieron comida, un plato de frijoles con tortillas. Y entonces, don Juan le dice, esta mesa es el tonal. Lo que tú llamas alma es este tenedor. Lo que los testigos, lo que los budistas llaman testigo, esa es la cuchara. Lo que la gente llama Dios es la salsa. Todo eso, cualquier cosa que tú me puedas nombrar, está dentro de la isla del tonal, dentro de lo conocido, lo que es apresable en las redes del lenguaje. Y don Juan dice algo maravilloso. Todo aquello que está por fuera de las fronteras de esta mesa es el nahual. O sea, la inmensidad. Y el punto es que vivimos en la isla del tonal. Reducidísimos.
El tonal básicamente está construido de palabras, es lo que dice don Juan. Muy Wittgensteiniano, ¿no, don Juan? Bueno, dice Rubén, ¿ese lo Ometeotl? No, Ometeotl es el segundo. El primero es Tloquenahuaque y Ometeotl ya es el de abajo, ¿no? Es la siguiente emanación o el siguiente desprendimiento. Dice Oscar, todo y nada, tonal y nahual. No sé si se puedan reducir a esta idea, ¿no? De todo y nada. Más bien es difícil reducirlo a una dualidad, porque don Juan le dice a Castaneda, no se puede reducir a nada que puedas nombrar. El nahual solamente se puede atestiguar. Esa es también una idea clave. O sea, el nahual se puede atestiguar y se puede experienciar o experimentar, pero no se puede nombrar, no se puede decir. Es algo que se sale de las redes del lenguaje. ¿Sí van con esto? El contacto con el nahual nos hace entrar en lo maravilloso. Como dijo Antonín Artaud, dice Antonín Artaud, en la conciencia está lo maravilloso y el peyote nos dice dónde está. En la conciencia está lo maravilloso y el peyote nos dice dónde está. Lo cito solamente como un ejemplo, ¿no? Es solo un ejemplo. Dice Alan Espinosa, entonces se podría decir que el tonal es la madre de todas las cosas y eso es Tao Tao, el Tao Tao, de medio lado, el Tao Tao. Entonces se podría decir que el tonal es la madre de todas las cosas y el tonal es el padre de todas las cosas. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Sin nombre es la madre de todas las cosas y con nombre es el padre de todas las cosas. Sí, es lo que los chinos llaman el Tao Tao, es lo que acá llamamos el Nahual, es un concepto análogo a lo que acá llamamos el Nahual. No tiene nombre y sin embargo es la madre de todas las cosas. Y dice Lao Tse, es lo más oscuro. Es que el Tao Te Ching es la quintesencia del chamanismo chino. De ahí lo que quieras. Adelante, Alan, ¿habías levantado la mano? ¿No? No, me equivoqué. Ok. Bueno, para ir cerrando el día de hoy, poco a poco ir terminando. Algunos otros datos, ya les hablé de esta conciencia dialógica a partir de comentarios de Violeta y de Mariana también. Yo creo que lo expliqué de la mejor manera, ustedes me dirán. Otra cosa respecto a eso, es la gran diferencia entre el camino de don Juan Matus y otros que invitan a perder la conciencia. Para que tú reconozcas un camino legítimo, ese camino te tiene que proponer siempre mantener tu conciencia. Si te propone caer en la inconsciencia o perder la conciencia, hay algo raro ahí. Eso ya estamos hablando de otras cosas, eso es mediums o hechicería u otras cosas extrañas. Un camino de este tipo siempre va a pedir que el discípulo conserve su conciencia aún en experiencias enteogénicas profundas. ¿Sí me explico con esto? Ok. Bueno, ya. Hago una pausa aquí. Super sinteticé el tema. La próxima sesión vamos a revisar el prólogo de Octavio Paz a las enseñanzas de don Juan. Ese es el tema, ¿no? Preguntas, comentarios, sugerencias, regaños, críticas, mentadas. ¿Cómo están para ir cerrando? Si se me escapa algo, pues avísenme. Nadie. ¿Sí? Yo nada más me quedé con un comentario pendiente cuando tú dices que explicaba que el discípulo es señalado por una fuerza, por el espíritu, y que decías, es una chinga, nadie quiere. Sin embargo, eso me trajo a la memoria una frase que le dijo don Juan a
a Carlos Castaneda cuando dice, y aprenderás a pesar de ti. Dije, Ingiasu, qué fuerte. Qué fuerte porque es como, si eres seleccionado, aprende porque aprendes. Lo acabas de decir, ¿no? Aprenderás a pesar de ti. Y cuando Castaneda se aleja de don Juan le dice, tus retiradas son meramente académicas. No Sí. depende ni de ti ni de mí que estés en esto. Eso es lo más, como les decía hace un momento, ¿no? Es una de las cosas más interesantes. Como diría Heidegger, no puede haber deslinde. No puede haber deslinde. Una vez que entras, está bien cabrón salirse. O sea, es como, ni no estoy hablando de sectas, ¿eh? Pero es que eso mismo te pide, eso mismo te exige, eso mismo te va pidiendo. Entonces ahí en esa frase y ahí está, ¿no? Qué buena frase, dice Mariana, ¿no? Lo super sintetizaste, ¿no? De una manera que creo bastante adecuada. Sin embargo, también Castaneda, conforme avanza en su aprendizaje, se da cuenta de que la vida sin el conocimiento que le está enseñando don Juan es absurda. Claro, claro, porque la neta es que todos los días mueren miles de seres humanos sin saber a qué chingados han venido al mundo. En el sinsentido. O sea, lo que nos propone el sistema cognitivo del cual formamos parte y que utilizamos, la neta, es una vida cada vez más vacía. Por eso le dice don Juan a Castaneda en El conocimiento silencioso, actualmente es absolutamente necesario que los seres humanos aprendan ideas de brujos, porque de eso depende incluso el destino de la especie. ¿Y qué significa esto? Pues que aprendemos una manera de ser creadores, de revitalizarnos, pero también de inaugurar nuevas formas de comunidad. ¿Sí me explico con esto? Por eso la frase de don Juan no es exagerada. Una nueva forma de relacionarnos con la otredad también, o sea, implica muchas cosas. Realmente el camino que está proponiendo don Juan es un camino largo, pero toca todas las áreas de la vida. O sea, te hace reflexionar sobre todo. ¿Más preguntas o comentarios para terminar esta sesión de hoy? Voy a asumir que se quedaron en el nahual. Los mariachis callaron. Se hizo el silencio. Nos vemos entonces la próxima semana. Les agradezco mucho. Hay que leer el prólogo de Octavio Paz a las enseñanzas de don Juan. Se los pongo ahí en el chat. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, Gennady. Bye bye. Muchas gracias, Gennady. Gracias, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.